¿Quién es realmente Omar García Harfuch? ¿Es solamente el secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum que sobrevivió más de 400 disparos? ¿Es alguien que podría convertirse en uno de los principales aspirantes a la presidencia de México en el 2030? ¿O es también un personaje marcado por el apellido de una de las familias más poderosas y controversiales de la historia política y militar del país? Hoy no vengo a decirte si debes apoyarlo o rechazarlo. Vengo a presentarte su historia, sus antecedentes, sus logros, las preguntas que lo persiguen y las razones por las que su nombre aparece cada vez con mayor frecuencia cuando se habla del futuro de México. Este es el capítulo 2 de los presidenciables de México para el 2030. Omar Hamid García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos. Es hijo de la actriz y cantante María Sortey y de Javier García Paniagua, un político priista que llegó a dirigir la antigua Dirección Federal de Seguridad, fue presidente nacional del PRI y aspiró a convertirse en candidato presidencial. Pero su historia familiar va todavía más atrás. Su abuelo paterno fue el general Marcelino García Barragán, gobernador de Jalisco y secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. García Barragán ocupaba esa posición durante la represión estudiantil del 68, una de las heridas más profundas de la historia moderna de México. Es decir, Harfuch no nació en una familia alejada del poder. Nació dentro de una familia estrechamente vinculada con las instituciones de la seguridad, el ejército, el PRI y el aparato político mexicano del siglo XX. Pero aunque su apellido le abrió inevitablemente puertas y conexiones, García Harfuch construyó su propia carrera dentro de las instituciones de seguridad. Estudió Derecho y Seguridad Pública y posteriormente cursó una maestría en Administración Pública. También realizó estudios y capacitaciones relacionados con seguridad en instituciones estadounidenses. En el 2008, durante el gobierno de Calderón, ingresó a la entonces Policía Federal Preventiva. Y es importante detenernos aquí porque aunque hoy forma parte del gobierno de Morena, sus primeros años profesionales se desarrollaron dentro del aparato de seguridad construido durante administraciones panistas y priistas. Harfuch no surgió originalmente como dirigente político, activista de izquierda ni fundador de Morena. Su formación fue principalmente policíaca, operativa y de inteligencia. Con el tiempo fue subdirector, director de área, coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero, responsable de la División de Investigación y posteriormente integrante de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR. Ese paso por Guerrero se convertiría años más tarde en una de las mayores controversias de su trayectoria. Harfuch fue coordinador de la Policía Federal en ese estado durante parte del periodo alrededor de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre del 2014. Documentos y declaraciones posteriores lo situaron en reuniones de autoridades relacionadas con la investigación y con la construcción de lo que el gobierno de Peña Nieto presentó como la llamada verdad histórica. Alejandro Encinas, quien encabezó la comisión gubernamental del caso durante el gobierno de López Obrador, afirmó que Harfuch había participado en reuniones donde se discutió aquella versión. Harfuch ha negado haber intervenido en la desaparición, en la investigación inicial o en la fabricación de la verdad histórica. Y aunque no existe una sentencia que lo declare responsable de la desaparición de los estudiantes ni de la manipulación de la investigación, el caso continúa siendo una sombra política que probablemente volverá a aparecer cada vez que se mencione su posible futuro presidencial. Después García Harfuch llega a la Ciudad de México, primero asume la dirección de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría Capitalina y en octubre del 2019 Sheinbaum lo nombra secretario de Seguridad Ciudadana. Ahí comenzó la etapa que transformó su imagen de funcionario técnico en figura pública nacional. Durante su gestión, la estrategia de seguridad de la capital puso un énfasis especial en inteligencia, investigación, coordinación institucional y operaciones dirigidas contra estructuras criminales. Sus partidarios le atribuyen una reducción importante de los homicidios y de otros delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Cuando Claudia Sheinbaum anunció años después que lo incorporaría a su gabinete federal, Reuters señaló que durante la etapa en que ambos gobernaron la capital, la tasa de homicidios se redujo casi a la mitad. Pero el acontecimiento que lo convirtió definitivamente en una figura conocida por todo México ocurrió la mañana del 26 de junio del 2020. García Harfuch viajaba por Paseo de la Reforma cuando un comando fuertemente armado interceptó su camioneta blindada.
Los atacantes utilizaron armas de alto poder y dispararon más de 400 veces. Harfuch recibió 3 impactos y sobrevivió. 2 de sus escoltas y una mujer que circulaba por el lugar fallecieron. Poco después del ataque, él mismo responsabilizó públicamente al cartel Jalisco Nueva Generación. Para sus simpatizantes, aquel episodio mostró que estaba dispuesto a enfrentar el crimen organizado y pagar personalmente las consecuencias. Para sus críticos, también contribuyó a construir alrededor de él una imagen heroica, cuidadosamente aprovechada políticamente. Lo indiscutible es que sobrevivir a aquel atentado cambió su vida y su posición pública. Desde entonces ha vivido bajo fuertes medidas de seguridad y con una vida personalmente severamente limitada. La relación entre García Harfuch y Claudia Sheinbaum se volvió cada vez más cercana. Cuando Sheinbaum dejó el gobierno capitalino para buscar la presidencia, Harfuch intentó convertirse en candidato de Morena a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. En el 2023 compitió internamente y obtuvo buenos resultados en las encuestas del partido, pero Morena terminó designando a Clara Brugada mediante sus reglas de paridad de género. Este episodio fue importante porque demostró 2 cosas. Uno, que Harfuch ya no era solamente un policía. Estaba dispuesto a competir abiertamente por un cargo público. Y segundo, que contaba con una base importante de reconocimiento y apoyo ciudadano, especialmente entre sectores que valoraban su imagen de orden, eficiencia y firmeza. Después fue electo senador por la Ciudad de México en el 2024, aunque permaneció poco tiempo en el Senado porque Sheinbaum lo nombró secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al comenzar su presidencia en octubre de ese año. Como secretario federal, García Harfuch se convirtió en uno de los integrantes más visibles y poderosos del gabinete. El sello personal de Harfuch aparece especialmente en producir información, integrar expedientes, identificar estructuras financieras y coordinar operaciones antes de realizar detenciones. El gobierno ha presentado miles de arrestos, decomisos de armas y drogas y operaciones contra organizaciones criminales como resultados de esa estrategia. De acuerdo con cifras oficiales, entre octubre del 2024 y marzo del 2026 fueron detenidas más de 49,000 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 25,000 armas y se decomisaron cerca de 500 toneladas. Harfuch tiene fortalezas políticas evidentes. Es relativamente joven, tiene experiencia operativa, se comunica de forma disciplinada, evita las confrontaciones innecesarias frente a las cámaras, proyecta autoridad sin utilizar generalmente un lenguaje estridente y cuenta con la confianza directa de la presidenta. Además, a diferencia de muchos políticos tradicionales, su popularidad no nació principalmente en discursos legislativos o campañas partidistas, sino de la percepción de que es un funcionario que ejecuta operaciones y presenta resultados. Pero también tiene vulnerabilidades evidentes. Su origen familiar lo conecta con el viejo régimen priista y con personajes relacionados con algunos de los episodios más oscuros del Estado mexicano. Su paso por las instituciones de seguridad durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto provoca desconfianza entre sectores de la izquierda. También enfrenta el riesgo más grande de todos. La seguridad nacional es una responsabilidad donde los resultados pueden cambiar rápidamente. Una operación exitosa puede fortalecerlo, pero una crisis, una masacre o un deterioro de la violencia puede convertirse en su responsabilidad política. Entonces, ¿es Omar García Harfuch presidenciable? Política y mediáticamente ya es mencionado como uno de los perfiles con posibilidades. Reuters lo ha descrito como una figura que ha ascendido entre los posibles contendientes para el 2030, especialmente por su protagonismo en la estrategia de seguridad y su cercanía con la presidenta Sheinbaum. Ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que García Harfuch es presidenciable? ¿Lo apoyarías? ¿Votarías por él o votarías por alguien más? Y si es alguien más, ¿quién sería? Comparte tu opinión aquí en los comentarios y comparte este video y nos vemos en el próximo.